Muy buenos días, muy buenos días. Dios le continúe bendiciendo. Vamos a dar inicio a nuestro servicio en esta mañana con la lectura de la palabra de Dios que se encuentra en Primera a los Tesalonicenses capítulo 4, versículos 9 a 12. Primera a los Tesalonicenses capítulo 4, versículos 9 a 12. Y dice así: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada. Señor, gracias te damos por tu palabra. Bendícela, obra en nuestras vidas, y que nosotros podemos ser confrontados por ella, y tu Santo Espíritu nos dé el entendimiento y que podamos obedecer esta tu palabra y agradarte en todo momento. Te rogamos, te damos gracias por los hermanos aquí, los que vienen, y en cada lugar, cada iglesia que están predicando tu palabra, del amor tuyo y la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Te rogamos que también tú los bendigas. En el nombre de Jesús, amén. Bien, vamos a pedir a nuestro hermano Misael para que pase. Recordamos la EBDB, que es, esta EBDB será desde el 15 al 17 del mes de julio, el próximo mes, desde el 15 al 17, la Escuela Bíblica de Verano. Misael, por favor. Muy buenos días, hermanos. Buenos días. Vamos a cantar el himno 472, Anhelo trabajar por el Señor. 472. Anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. El que quiere trabajar es orar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo cada día trabajar y esclavo del pecado libertad, conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Vamos a cantar el himno 368, día en día. Día en día Cristo está conmigo,
me consuela en medio del dolor, pues confiando en su poder eterno, no me afano mi verdad temor, sobrepuja todo entendimiento la perfecta paz del Salvador. En su amor tan grande e infinito, siempre me dará lo que es mejor. Día en día Cristo me acompaña y me brinda dulce comunión. Todos mis pecados me lleva, le entrego mi alma y corazón. No hay medida del amor enfermo de mi bondadoso fiel pastor. Él me suple lo que necesito, pues el pan de vida es mi Señor. Oh Señor, ayúdame este día a vivir de tal manera aquí, que tu nombre sea glorificado, pues anhelo darte solo a ti. Con la diestra de tu gran justicia me sustentas en la turbación. Tus promesas son sostén y guía, siempre en ella hay consolación. Ahora pedimos al pastor con el mensaje de la palabra de Dios. Amén, amén. Damos gracias a Dios que día en día Cristo nos acompaña. Día en día necesitamos la dirección de Él. Día en día estamos así, buscando su rostro para obedecerle, para hacer su voluntad. El Señor en su palabra nos dice que la manera en que nos conducimos, la manera en que andamos, en que caminamos, la manera en que vivimos, le importa a Dios. A Dios le importa la manera en que nosotros vivimos. Y en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, del verso 1, dice: por lo demás, 1 Tesalonicenses capítulo 4:1 dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Vemos entonces que el Señor dice, el apóstol Pablo ruega a los hermanos en Tesalónica y les exhorta en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No es un ruego, no es una exhortación de Pablo, de él mismo, sino en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice que de la manera que aprendisteis de nosotros, o sea, Él les enseñó, ellos le enseñaron, tanto el apóstol Pablo como los líderes, le enseñaron la manera en que ellos debían de conducirse, de andar, les enseñaron, pero ellos les enseñaron con la palabra de Dios. No fue según su propio criterio. Y dice, y ustedes aprendieron, no solamente les enseñamos, sino que le aprendieron cómo les conviene a ustedes conducirse y agradar a Dios. Dios nos enseña por su palabra cómo debemos de conducirnos y agradar a Dios. Conducirnos de una manera que le agrademos a Dios. Y dice,
y así abundéis más y más. No solamente que nosotros sepamos, hayamos aprendido, sino que nosotros apliquemos, practiquemos, vivamos conforme a esto que hemos recibido, esa enseñanza que hemos recibido. Por lo tanto, Él está diciendo que obedezcamos esa enseñanza y que nosotros agrademos obedeciendo a Dios. Entonces nos dice que vivir agradando a Dios, que nos conviene vivir agradando a Dios. En lo que pensamos, en lo que decimos, en lo que hacemos diariamente. No es solamente en el conocimiento que tengo, sino de la palabra de Dios, en la sabiduría o el conocimiento que tengo de Dios, sino en cómo en lo que nosotros pensamos tenemos que agradar a Dios. Desde nuestros corazones tiene que comenzar el agrado a Dios y en lo que nosotros hacemos, vivimos, practicamos. Podemos decir, bueno, yo agrado a Dios porque yo estudio la palabra, porque yo leo la palabra, porque yo me congrego. Sin embargo, se necesita una evidencia. O sea, tengo que ir más allá del conocimiento. Tengo que ir a la práctica. Y en los versículos siguientes que vimos del versículo 1, del capítulo 4 en adelante, vimos que vivir en santidad nos habla que vivir en santidad le agrada a Dios. De hecho, nos dice que la santidad es la voluntad de Dios. El que vivamos en la santidad de Dios es la voluntad de Él. Y que también hemos sido llamados para andar en santificación. O sea que no es solamente que dice que le agrada, sino que para eso Él nos llamó y lo hace porque es su voluntad. En segundo lugar, vemos que también nos dice que vivir amándonos unos a otros, como hermanos fraternalmente, le agrada a Dios. Mire el versículo 9 y 10 de Primera a Tesalonicenses capítulo 4. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos 9 y 10. Dice: pero acerca del amor fraternal entre hermanos, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido ¿de quién? De Dios, que os améis unos a otros. ¿Desde cuándo? Desde el Antiguo Testamento Dios está diciendo que amemos a Dios con toda nuestra fuerza, nuestra alma, nuestro corazón, y dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que nos amemos unos a otros. Y sigue diciendo el versículo 10: y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. El apóstol Pablo está diciendo, ustedes están practicándolo, ustedes están amándose unos a otros, el testimonio ha llegado, todo el mundo sabe que ustedes aman a los demás hermanos. ¿Por qué? Primero porque hasta Macedonia han llevado la palabra de Dios. Y yo no tengo necesidad de ir a predicar allí, porque ya ustedes, por amor a los macedonios, por amor a los de Acaya, por amor de diferentes lugares, ustedes han ido a predicar la palabra. Y eso ha sido un testimonio. Y ellos están conscientes de que ustedes realmente les aman. Y no solamente en eso, en la palabra, sino que ustedes también han ayudado económicamente, han sostenido al necesitado, han llevado ofrendas a Jerusalén. Y a mí mismo, dice el apóstol Pablo, me han sostenido cuando otras iglesias que son ricas, tienen mucho dinero, no me han ayudado. Sin embargo, esos pobres, esos hermanos que son pobres económicamente, de su necesidad, salieron con sacrificio. Y lo que me hacía falta, porque Pablo era fabricante de tiendas de campaña, y dice, pero eso no le alcanzaba porque estaba predicando el día entero, estaba en la sinagoga. Entonces dice, y lo que me faltaba para el sustento, ustedes lo proveían. O sea, el amor de Dios hacia los hermanos nuestros, a través de nosotros, se evidencia en prácticas diarias, en la vida diaria. No es solamente un asunto de conocimiento, de entendimiento.
¿Es esto entonces la única manera de vivir que le agrada a Dios? Porque es posible que usted y yo, es posible que nosotros digamos, bueno, que vivimos andando en santidad. Puede ser que digamos que nosotros estamos amando el amor, a los hermanos con un amor fraternal, un amor sincero, un amor verdadero, pero podríamos con nuestras vidas evidenciar que realmente agradamos a Dios. ¿En qué manera podríamos nosotros no evidenciar eso? Mire los versículos 11 y 12, vamos a leerlo, de 1 Tesalonicenses 4, versículos 11 y 12. Dice así: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Oremos. Señor, gracias te damos por esta tu palabra. Bendícela, Señor, en nuestras vidas. La necesitamos, Señor. Obra en nuestros corazones. Abre nuestros corazones, nuestros entendimientos, y que nosotros podamos hurgar, escudriñar, examinar nuestros corazones, a ver si de verdad en nuestra mente, nuestros corazones y en la práctica nosotros estamos agradándote. Oh Señor, te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, podemos pensar si realmente agradamos a Dios. Porque aquí en estos versículos 11 y 12 nos dice que vivir honradamente agrada a Dios. Vivir honradamente agrada a Dios. Y tenemos que pensar, escudriñarnos, examinarnos, si realmente yo vivo honradamente, honestamente delante de Dios. Antes de todo el mundo, delante de Dios, si realmente yo soy fiel, si soy honesto ante Dios. ¿Estoy actuando yo honestamente delante de Dios? ¿O pienso que puedo engañar a Dios? Yo digo, yo amo a los hermanos, pero hay una cosita dentro de mi corazón. Yo ando en santidad, pero hay un pecadito, un pecado ahí que está haciendo que no he querido o no he podido dejar. Entonces, el Señor dice que le agrademos en todo, en toda manera de vivir, y que andemos en santidad y en amor, en toda manera. Entonces, el vivir honradamente nos puede delatar o nos puede evidenciar o puede evidenciar lo que realmente hay en mi corazón, si realmente agrado a Dios. Veamos lo que dice el Señor aquí en los versículos 11 y 12. Vivir honradamente agrada a Dios. A Dios le agrada que vivamos honradamente y para Él. Ahora, por lo cual debemos, para realmente nosotros vivir honradamente para Dios, tenemos que ver lo que dice el versículo 11. Y que procuréis. Ustedes andan en santidad, andamos en santidad, andamos amándonos unos a otros, pero tenemos que procurar. Y cuando habla de procurar, dice, procuremos tres cosas. Y cuando habla de procurar, está diciendo buscar con afán. Está hablando de aspirar, procurar, hacer el esfuerzo de ir más allá. Como el apóstol Pablo, que se esforzaba por predicar el Evangelio en lugares donde otros no habían predicado el Evangelio de salvación, el mensaje de Jesucristo, de predicar a Cristo, lugares donde no habían predicado. Dice, para no trabajar en vano, ir a otros lugares a predicar. No hacer sembrar o hacer obras sobre terreno ajeno o construir, edificar sobre terreno ajeno,
sino ir a otros lugares. No buscar los hermanos de otras iglesias y atraerlos para que vengan aquí. No, ir a predicar la palabra. Pablo decía, yo iba a esos lugares. Entonces, él se esforzaba, él procuraba y se esforzaba por establecer, edificar, no en fundamento ajeno, sino predicar a Cristo en otros lugares donde no había sido predicado. Entonces, aquí nos enseña, este versículo dice que procuréis, nos enseña que nosotros debemos de esforzarnos por ser agradables al Señor, haciendo su voluntad cada día. Veamos 2 Corintios, capítulo 5, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 9. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 9. Dice 2 Corintios 5, 9, dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. ¿A quién? A Dios, al Señor Jesucristo. Serle, que nosotros procuramos, cada uno de nosotros, serles agradable. Que yo procuro ser agradable a Dios y a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque nosotros vivimos para Él, por Él y para Él, y le servimos a Él. Y estamos con el propósito de andar y agradarle a Él. No estamos en la iglesia sirviendo para agradar al pastor, a los líderes, a alguien. Es para agradar a Dios. Es para servir a Dios. Es para glorificar a nuestro Señor. Entonces, el Señor nos dice que para poder vivir honradamente debemos de procurar 3 cosas. Primero, tener vidas tranquilas. Segundo, atender a nuestros negocios. Y tercero, a trabajar. Lo primero dice, tener tranquilidad. Dice el versículo, que procuréis, y que procuréis tener tranquilidad, dice el versículo 11. Y cuando habla de tranquilidad es vivir una vida tranquila. Una vida tranquila. ¿Qué nos dice Proverbios 17:1? Dice, mejor es bocado seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones. Uno está mejor teniendo paz en una casa, aunque uno coma poco, aunque el pan esté seco, que una casa grande, llena de provisiones, de mucha comida, y no tener paz, y tener contiendas, pleitos, griteríos. Entonces el Señor nos dice que es necesaria, es mejor, es buena la paz, la tranquilidad. El Señor nos manda a orar también por los reyes, ¿para qué? Y a los que están en eminencia, para que vivamos tranquilamente, para que vivamos quieta y reposadamente. La paz es necesaria, que vivamos en toda quietud y honestidad. Y yo pregunto, quiero estar tranquilo, quiero tener paz en mi corazón, tranquilo, pero yo oro por el gobierno, por los funcionarios, por los que están en eminencia. Decir, ¿cómo yo voy a orar por esa persona? Mira lo que hace, mira algunos de ellos lo que hicieron, lo que hacen, pero tal vez no hubieran hecho lo que están haciendo si usted y yo estuviéramos orando por ellos. Oramos por su salvación y oramos para que ellos gobiernen quieta y reposadamente. Pero primero por su salvación. Si son salvos y Cristo Dios le da el arrepentimiento y fe para creer, y el Espíritu Santo obra en su corazón, dice el Señor, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El Señor transforma, el único que puede transformar el corazón. ¿Cómo podemos esperar que hagan cosas buenas si su corazón está malo? Y está malvado, y su corazón está contaminado porque es pecador. Entonces nosotros tenemos que orar por la salvación de ellos, y orar que cuando sean salvos, y aunque no sean salvos, que ellos gobiernen quieta y reposadamente, para que vivamos tranquilamente en toda piedad y honestidad. Para nosotros poder andar honestamente, debemos
procurar vivir una vida tranquila. Y en segundo lugar, dice el versículo 11 de segunda Tesalonicenses, Primera Tesalonicenses capítulo 4. Para poder vivir honestamente, necesitamos también ocuparnos en nuestros negocios, en nuestros asuntos, en lo que nos corresponde, en nuestras responsabilidades, no descuidar lo que tenemos que hacer como creyentes en Cristo. Porque Dios nos ha salvado y nos ha dado vida eterna, pero es para que llevemos esa salvación a otros. Nos ha hecho miembros de la iglesia de Cristo para que sirvamos en la iglesia de Jesucristo. Cada uno tiene dones para ponerlo en obra, para ponerlo en práctica, para nosotros edificar a los demás hermanos. Cada don es para edificación del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, nosotros necesitamos ponernos y estar en lo que nos ocuparnos, para lo que hemos sido llamados, en nuestros negocios, nuestros asuntos. Y cuando habla de ocupados, es que nos involucremos en lo que estamos haciendo. Estemos enfocados en lo que estamos haciendo, en lo que corresponde, que seamos responsables con los compromisos que hemos asumido de parte de Dios, en la obra de Dios y también fuera, en el trabajo, en la universidad, en el centro de estudio, en todo lugar, ser personas que responsables, comprometidas con la obra de Dios, comprometidas con la iglesia, comprometidas con el amor hacia los demás, el servicio, el predicarle la palabra a otros. Lucas 2:49 dice, entonces, les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Dijo el Señor Jesucristo cuando tenía 12 años y lo estaban buscando. Tu padre y yo te estábamos buscando. Sí, pero tú sabías que yo estaba en los negocios de mi Padre. En los negocios de mi Padre. Dice el Señor en Marcos 13:34. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. A cada uno, dice que este Señor, esa parábola, le dio responsabilidades. Y a cada uno de nosotros Dios nos ha dado responsabilidades en nuestro hogar, responsabilidades como esposos, como esposa, como padres, como hijos. A cada uno Dios nos ha dado responsabilidades, nos ha dado roles en la familia. Y también para con los de afuera, para con los demás, para con todo el prójimo. Dios nos ha dado responsabilidades. Y una evidencia de que agradamos a Dios, una evidencia de que nosotros realmente andamos en santidad, que nos amamos unos a otros, es que nosotros andamos honestamente. Y para andar honestamente, nosotros necesitamos que andar tranquilo, estar tranquilo y estar comprometidos con lo que Dios nos ha dado, con lo que Dios nos ha mandado. Si no, nosotros no vamos a ser honestos. Si no, nosotros no vamos a ser, como dice la palabra del versículo 11, en 12. El 11 dice, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Y procuréis tranquilidad. Entonces nosotros vemos aquí que el Señor nos dice que tenemos que estar involucrados en la obra de Dios. Veamos lo que dice 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Lo que Pablo le dice a Timoteo en cuanto a nuestro trabajo, en cuanto a nuestra relación con Dios, nuestras responsabilidades delante de Dios. 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 4. 2 Timoteo capítulo 2 versículo 4. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Un buen soldado de Jesucristo va a sufrir penalidades porque vamos a ir contra la corriente. La mayoría andan haciendo el mal. Nosotros todo lo contrario, el bien. Vamos río atrás. Entonces, dice el Señor, Él nos dice
Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. No se enreda en los negocios de la vida, se enreda o está cumpliendo con está envuelto e involucrado en los negocios del Señor. Está atendiendo a lo que Dios le ha dado. Está ocupándose en sus negocios, que son los negocios del Señor, en la obra de Dios. Estamos más ocupados por las cosas del mundo que las cosas de Dios. Somos soldados, pero estamos viviendo más como el mundo que como soldados de Cristo, como soldados del Señor. Colosenses 3, 23 y 24 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Es a Cristo que nosotros estamos sirviendo, no es al hombre. Vamos a ver 1 de Pedro, capítulo 4. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, cada uno, con los dones que hemos recibido, con la encomienda del Señor, con la responsabilidad que tenemos del Señor, con el asunto en el cual tenemos que ocuparnos? Capítulo 4, versículos 10 y 11. Capítulo 4, versículos 10 y 11. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos está diciendo a nosotros que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios por medio de Jesucristo, porque la gloria y el imperio pertenecen a Él. Todo lo que hemos de hacer, nosotros ministrar, servir. El ministro es un siervo que sirve, que trabaja para otros, que está para servir a otros. Entonces, para nosotros poder andar honradamente, debemos procurar, en primer lugar, vivir una vida tranquila. Segundo, ocuparnos en nuestros negocios, nuestras responsabilidades, los asuntos que Dios nos ha dado para nosotros servirle a Él. Y tercero, dice aquí el versículo 11, la última parte de 1 a Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 11, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Entonces lo tercero es trabajar. Si yo digo que ando en santidad, que amo a los hermanos, pero yo no procuro la tranquilidad de mi corazón, buscar al Señor y estar cerca del Señor para que me dé paz, porque ya Cristo nos ha dado paz. Y dice el Señor que cuando tenemos problemas, preocupaciones, que ninguna preocupación, ansiedad nos lleve a andar ansiosamente, dice que nosotros entonces lo que hagamos es que oremos, que clamemos al Señor. Y dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. La paz de Dios, tenemos la paz, la tranquilidad. Lo segundo es que si yo no estoy involucrado en lo que Dios me ha mandado, no estoy cumpliendo, obedeciendo lo que Dios me ha mandado hacer, no estoy siendo responsable con los dones o el don que Dios me ha dado para edificación de la iglesia, si yo no estoy haciendo nada para servir al Señor en la familia, en la calle, en el trabajo, en la iglesia, entonces tengo que revisarme, porque parece que yo realmente no estoy andando en santidad.
¿Por qué? Cuando Dios nos ha dado responsabilidad, dice que somos miembros del mismo cuerpo y que nos ayudamos mutuamente. Entonces, para que vayamos edificando, la iglesia se vaya edificando. Y dice, en todo la cabeza que es Cristo, va obrando en nuestras vidas. Si nosotros no estamos haciendo eso, es muy probable que tampoco estemos andando en santidad, ni amándonos unos a otros, porque cada hermano necesita la edificación, la ayuda, el consuelo, el ánimo de otros hermanos. No estamos llamando, no estamos buscando. Pero además ahora el Señor me está diciendo que si yo no ando para yo andar honrosamente, honestamente, yo necesito trabajar. El trabajo no fue un castigo, como decía el negrito del batey, no fue un castigo para el hombre. El trabajo fue puesto de parte de Dios para el hombre antes del pecado y fue para beneficio del hombre. El hombre se beneficiaba y la mujer se beneficiaban del fruto de su trabajo. Dios siempre puso el trabajo y dijo al Señor Jesucristo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo, dice mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. El trabajo Dios lo dio y Dios aún sigue trabajando. Jesucristo, el hecho de Cristo morir en la cruz del Calvario fue parte del trabajo de responder, de obedecer al propósito de Dios, a la decisión de salvarnos. Entonces el trabajo, el Señor nos manda a trabajar. Si yo no quiero trabajar, realmente no ando en santidad. Realmente no amo a los hermanos. ¿Por qué? Mire lo que dice 2 Tesalonicenses 3:11. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 11. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 11 dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Entonces, cuando habla de desordenadamente, está hablando de que algunos no cumplen con sus responsabilidades y tampoco quieren trabajar. Eso es un desorden, no es según lo establecido, según el orden que Dios ha establecido. Y dice, sino entreteniéndose en lo ajeno. Decía alguien, la mente ociosa, que no está trabajando, que no está haciendo nada, está ahí sentado pensando, es taller del diablo. Ahí está maquinando qué va a hacer, inventando. Cuando muchacho, y uno estaba así pensando, dice, muchacho, ¿qué tú estás maquinando? ¿Qué tú estás inventando ahí? Entonces nosotros vemos que el Señor nos dice que andan desordenadamente, no trabajando. Es un desorden, es contra la palabra de Dios el no trabajar. Es desobediencia el no trabajar. Mire Hechos 20, 35. Hechos, capítulo 20, versículo 35. Hechos, capítulo 20, 35. Hechos, capítulo 20, versículo 35. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Es más bienaventurado dar que recibir, porque cuando se da, es porque se tiene. Cuando se da, es porque hemos recibido de Dios. Y tenemos que dar. No hay que esperar a tener mucho para dar. Podemos dar de lo que hemos recibido del Señor. Y como dice el Evangelio, dad de gracia lo que de gracia hemos recibido.
Dad la palabra de Dios, prediquemos el mensaje de salvación a la persona. Ese mensaje que hemos recibido de gracia, por la gracia de Dios y porque Dios puso una persona que nos hablara, ese mensaje también tenemos que darlo a otros que están necesitados. ¿Por qué el Señor nos ha salvado? ¿Por qué vino alguien y nos habló la palabra? Y ahora que soy salvo, yo no voy a decírselo a alguien, a compartir las buenas nuevas de salvación. ¿Por qué no voy? Y puedo decir yo que yo ando vivo en santidad, que yo vivo amando a mis hermanos, que yo vivo amando al prójimo, si yo no quiero compartir la palabra de Dios. Entonces, esto de nosotros tenemos que andar honradamente y honestamente con nosotros mismos, revisarnos. Es más bienaventurado dar que recibir. Efesios 4:8 inclusive, 4:28 dice inclusive, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Hagamos lo que es bueno. Bueno, ahora yo estoy robando para tener que compartir con el que padece necesidad. Ahora yo estoy vendiendo drogas para compartir con el que padece necesidad. Ahora yo estoy haciendo tal cosa, yo estoy haciendo cosas mala vida, para que yo estoy mintiendo, yo estoy robando en la empresa, estoy robando en el gobierno, estoy robando esto para tener que compartir con el que padece necesidad. Aquí no habla de eso. Trabajando, haciendo con sus manos lo que dice, lo que es bueno, haciendo lo que es bueno, no haciendo lo malo. Vamos a compartir lo que tenemos. No es eso que el Señor dice, haciendo lo bueno, ayudar al que padece necesidad, al que padece. Por lo tanto, el Señor me está diciendo que yo debo trabajar para sostener a mi familia, para sostener mi casa y también para tener que compartir con el que tiene necesidad, de entre los hermanos y también otros que no son hermanos en Cristo, a otros que no son creyentes en Cristo. Entonces, el Señor dice en Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, no haraganes, como decimos nosotros, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. El haragán no trabaja. Y por lo tanto, un creyente haragán no anda en santidad. Un creyente haragán no ama a sus hermanos, porque hay hermanos que tienen necesidad y debe trabajar para suplir sus propias necesidades y también ayudar a aquellos que están pasando, que tienen necesidad. Entonces yo no puedo decir que ando en santidad. Mire 2 Tesalonicenses 3. Veamos aquí estos versículos. Aquí hay algunas cosas que nos dice el Señor en cuanto al trabajo. 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 7 a 12. 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 7 a 12. Dice el apóstol Pablo, perdón, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Ustedes saben de qué manera deben imitarnos a nosotros, a Pablo, a Silas, a Timoteo, a Tito, Epafrodito, cada uno de los líderes. Ustedes saben, dice, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Por lo tanto, nosotros vemos aquí, el no trabajar es andar desordenadamente. Es andar en desobediencia a Dios. Sigue diciendo el versículo 8, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga, día y noche, para no ser gravosos a ninguno
de vosotros. Eso lo está diciendo a hermanos allí de Tesalónica. Y estos hermanos se amaban unos a otros. El amor de ellos se había conocido por todas partes. Todos conocían que eran amorosos porque habían compartido la palabra y también ayudaban al necesitado. Pero él le está diciendo que ellos fueron ejemplo. Pablo y ellos fueron ejemplo a los hermanos en Tesalónica, porque ellos no anduvieron desordenadamente. ¿Qué es desordenadamente? Dice aquí, ¿quién anda desordenadamente? El que no quiere trabajar, el que quiere comer de balde el pan de alguien, el que es gravoso a alguien. Dice, yo no he sido gravoso a ustedes, yo no he sido una carga para ustedes. Y pensamos en esto de la carga. No comimos pan de balde. Si nosotros vamos a una casa, por ejemplo, usted va a Estados Unidos, usted sabe que usted tiene tal vez 3 días, que usted ahí, qué bien, no hace nada. Yo he aprendido que cuando nosotros vamos a una casa que nos invitan y vamos a durar unos días o algo, no esperamos al tercer día para comenzar. Desde el primer día tratamos de no ser gravosos. ¿Cómo usted es gravoso en una casa que lo invitan? Cuando usted llega a la casa, usted, vamos a decir, en la noche se acuesta, cuando se levanta deja la cama desordenada. Usted es gravoso. No es justo que si usted está durmiendo en esa cama, tenga que venir el anfitrión a arreglarle la cama a usted. Además de eso, es evidencia que usted en su casa usted tampoco lo hace. Usted es gravoso en su casa. Un holgazán. Entonces, si usted va a una casa y usted ve que todos están trabajando y están allí preparando algo y usted está ahí sentado, usted es gravoso. Vaya, ayúdale, aunque le digan, no te ponga eso. Sí, póngase. Que si están arreglando, cocinando y está el traterío ahí, van para el culto y usted está ahí, usted va a quedar ahí. Póngase a fregar esos trates. No te ponga eso. No, sí, yo sí me pongo. En mi casa yo lo hago y eso no es nada. Usted no es gravoso ahí. Entonces, sea consciente. Sea consciente. Dice el versículo 9, no porque no tuviese derecho, sino, dice Pablo, yo tenía derecho de que ustedes me dieran y que ustedes me sostuvieran y que ustedes me hicieran, además yo estuviera ahí sentado. No, pero él no está hablando de sentado, sino de no tener que trabajar para aportar. Si usted va a una casa y usted ve que la situación está difícil, usted lo ve, usted lo sabe, porque usted ha pasado por situaciones difíciles. Y usted sabe cuando la comida está floja, especialmente si usted apareció sin avisar, sin decir, mira, por favor, échale agua a la sopa, para que rinda un poquito. Usted lleva aunque sea un picapollo, o lleva un pollo horneado, no es gravoso. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes, dice el Señor. El versículo 9, no porque no tuviese derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que no nos imitaseis. O sea, es para que nosotros ser un ejemplo para ustedes, para que ustedes no caigan gravosos, no caigan pesados. Y dice el 11, porque oímos... el 10, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, un mandato: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Eso también va en la casa. Si los hijos no quieren trabajar, pues que no coma. Cocine usted. Ay, dame esto. Ay, que esto. No, que yo no quiero tal cosa, con las 4 babas para arriba, como decimos. No, Señor. Usted tiene también que trabajar en su casa. No tenemos que ir a casa ajena. Todo comienza en el hogar. De no ser gravoso a los demás. Abusadores a veces. Abusamos de los demás que están trabajando en la casa.
Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan, para comer del sudor de su frente, como dice. Entonces dice, es para suplir nuestras propias necesidades, comer nuestro propio pan. Entonces, a Dios le agrada que vivamos honradamente y para ello debemos procurar vivir una vida tranquila, ocupándonos en nuestros negocios, ocupándonos en trabajar. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin? ¿A fin de qué? Con el propósito de qué? Que nos conduzcamos honradamente, evidenciando con nuestro testimonio, tanto para con los demás creyentes como para los no creyentes, que realmente vivimos para agradar a Dios. Tenemos que evidenciar en nuestra vida, en nuestro diario vivir, que realmente agradamos a Dios y andamos en santidad y andamos amándonos unos a otros, porque vivimos honradamente. Conduzcáis. Cuando habla de conducir, es andar por alrededor, que caminen, que anden, que vivan, se conduzcan honradamente, evidenciando así que realmente están obedeciendo el mandato de Dios de que le agrademos en toda manera de vivir. Honradamente significa con dignidad, adecuadamente, decentemente, de buen comportamiento. Apocalipsis 3:4 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Son dignas. Naturalmente, ¿quién las ha dignificado? Jesucristo, por su muerte en la cruz. Dios la ha dignificado por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, porque ninguno de nosotros es digno, pero andan dignamente. El Señor nos dice que andemos dignamente, como es digno de un soldado de Cristo, como es digno de un hijo de Dios, como es digno de un obrero del Señor. Veamos Romanos 13:13. Romanos 13:13. Romanos 13:13 dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Andemos honestamente. También el Señor nos dice en 2 Corintios 8, versículos 20 y 21, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. El apóstol Pablo está diciendo, esa ofrenda que estamos administrando, lo estamos haciendo honestamente, por amor a los creyentes, por testimonio a los creyentes y testimonio a los de fuera. Somos claros, dice el apóstol Pablo. Estamos administrando esa ofrenda también y nos vamos junto con los hermanos de Macedonia para llevar esa ofrenda allá a Jerusalén. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Por lo tanto, la honestidad no comienza en lo que nosotros hacemos, sino comienza en lo que pensamos, en lo que hay en nuestros corazones. De la abundancia del corazón, habla la boca y actuamos. Antes de actuar, primero pensamos, decidimos y aún sentimos. Y después actuamos. Por lo tanto, yo soy honesto. ¿Por qué? Bueno, porque yo no robo. Pero cuánto deseo tendría de robarme eso. No me lo robo porque me pueden llevar preso.
entonces yo no soy honesto. En mi corazón estoy robando, deseando. Y si deseo, ay Señor, perdóname, una tentación. Pero si yo me digo, ay, yo con ese dinero, ay, o yo con esa nevera, ay, o yo con ese carro, ay, podría estar codiciando, deseando. Entonces, nosotros pensamos que comenzamos con el corazón, por lo cual debemos meditar en la palabra de Dios para que nuestra mente, nuestro corazón sean transformados por el Espíritu Santo, para que nosotros entonces en la práctica andemos honrosamente y seamos honestos andemos honradamente y seamos honestos delante de Dios. Dice 1 Pedro 3, 16, 17, teniendo buena conciencia para con los que murmuran de vosotros como de malhechores, para que ellos sean avergonzados cuando ustedes vayan a predicar la palabra y lo vean. Cuando nosotros vamos a evangelizar, a predicar la palabra y vamos a una casa y esa persona que nos conoce, ¿cuál es la actitud de esa persona? ¿Recibe con gozo la palabra? ¿O dice, viene a decir, de que hablame de Cristo, y por dentro dice, sabiendo yo lo que está haciendo, como diría, sabiendo yo? Entonces dice eso, tenga cuidado para cuando usted vaya a predicar la palabra, no murmuren de usted, no digan de usted que usted está haciendo tal cosa, sino que usted está andando honesta y honradamente. Por lo tanto, la manera en que nos conducimos va a decidir si la persona escucha o no. Dice 1 Timoteo 3:7, también es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. Hablando, por ejemplo, también acerca de los diáconos, tenían que tener buen testimonio de los de afuera, aún para servir la cena, la comida, distribuir los alimentos a las viudas. Era necesario que tuviera buen testimonio de los de afuera, que fueran llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, para poder servir a las mesas. Vemos entonces que a Dios le agrada que vivamos honradamente, y para ello debemos procurar vivir una vida tranquila, ocuparnos en nuestros negocios y en trabajar con el propósito de que nos conduzcamos honradamente, y además de conducirnos honradamente, no tengamos necesidad de nada, no nos falte lo necesario. No es que seamos millonarios, si el Señor quiere. No es que seamos ricos, si el Señor quiere. No, que tengamos lo necesario y no tengáis necesidad de nada. O sea, está diciendo, usted tiene que tener tranquilidad, su mente enfocada en el Señor. Usted tiene que ocuparse en lo que el Señor le ha mandado hacer, enfocado en sus asuntos. No está metiéndose en aquello y entremetiéndose allí, acá. No, enfóquese en lo que Dios le ha mandado y trabaje para que entonces usted pueda vivir honradamente y también pueda suplir sus propias necesidades, las necesidades de su familia, las necesidades de otros que están, cuando están necesitados, que le podamos ayudar. Ahora, el que está necesitado no debe estar necesitado todo el tiempo, o podría. Porque a veces yo digo, bueno, yo estoy necesitado, pero quiero vivir toda la vida necesitado, para que me ayuden. Dice, para el que padece necesidad, para el que está un momento en necesidad. Finalmente, busquemos en 1 Pedro 2:12. Esa palabrita finalmente se oyó bien. 1 Pedro 2:12. Entonces, ahora también yo tengo que predicar honradamente y honestamente y no leer otro versículo. Porque ya yo dije finalmente. 1 Pedro capítulo 2, versículo 12. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. El propósito final es la gloria de Dios.
que glorifiquen a Dios, que los incrédulos glorifiquen a Dios, que los creyentes glorifiquen a Dios, que yo glorifique a Dios, que usted glorifique a Dios, que sea Dios honrado, glorificado y nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, dice, ten cuidado como tú andas. Ten cuidado que si tú dices, si yo digo que yo ando en santidad, que yo amo fraternalmente a los hermanos, que yo vivo agradando a Dios, tengo que vivir agradándole, andando honestamente o honrando, como dice la palabra de Dios. Honrando, dice el versículo, como dice la palabra, procurando honradamente, conduciéndonos, viviendo, caminando honradamente. Por lo tanto, amados hermanos, a Dios le agrada que vivamos honradamente y para ello vimos que debemos procurar vivir una vida tranquila, vivir ocupándonos en nuestros negocios, vivir trabajando, ocupándonos en el trabajo, en nuestro trabajo, con el propósito de que nos conduzcamos honradamente y que no tengamos necesidad de nada, nosotros, nuestra familia, ni los necesitados. Por tanto, finalmente, vivir honradamente agrada a Dios y es una evidencia de que obedecemos a Dios. Viviendo agradándole al andar en santidad, amándonos fraternalmente y viviendo honradamente delante de Él, delante de los hermanos, delante de los hermanos en Cristo y de los no creyentes, en el poder del Espíritu Santo, por medio del sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con el propósito final, la gloria de Dios. Y eso nos dice a nosotros, por lo tanto, como es la obediencia, cuando agradamos a Dios, estamos obedeciéndole. Una persona, para poder comenzar a agradar a Dios, tiene que comenzar a obedecer a Dios. Y el Señor dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero también el Señor dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y que todos somos pecadores, pero Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, para que el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por eso dice San Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cuándo comienza usted a agradar a Dios? Cuando usted se arrepiente de sus pecados y pone su confianza, su fe en Jesucristo. Cuando cree en Él, cuando le acepta como su Señor y Salvador. Y Jesucristo dice, he aquí ahora el tiempo aceptable. Dice la palabra de Dios, he aquí ahora el tiempo aceptable, aquí ahora, hoy, el día de salvación. Y Jesucristo dice en San Juan 11:29, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor Jesucristo vino, dio su vida por usted. Usted está cargado, cargada, con las consecuencias del pecado, con las consecuencias, con el mismo pecado. Y la consecuencia que es la muerte eterna en el lago que arde con fuego y azufre. Pero Él le quiere descargar, quitar la carga. Solamente tiene que venir a Él. Venga a Él, dice, venid a mí, ven a mí, y yo te haré descansar. Señor, gracias. Te rogamos, Señor, que tú nos dirijas y nos guíes en esta mañana. Nos continúes guiando. Gracias por cada uno de los hermanos. Gracias por cada una de las visitas. Te rogamos para que cada uno pueda tomar la decisión de aceptar a Cristo como su Salvador. Nosotros como creyentes, a nosotros andar, vivir honradamente delante de ti. Y los que no te conocen, a comenzar a vivir como verdaderos, como hijos tuyos, santificados, llamados por ti a andar en santidad, andar amándose unos a otros, porque tienen el amor de Dios y el amor de Cristo, el amor tuyo y el amor de Cristo en sus corazones, para que sean salvos. Señor, bendice la invitación que hemos de hacer en este momento. Si alguno
Aún si usted aún no se ha arrepentido y convertido a Jesucristo. El Señor le ama. El Señor le busca. El Señor dio su vida a Jesucristo por usted y por mí y por nosotros. Y el Señor quiere salvarle, quiere darle vida eterna, salvarle de la condenación eterna, del lago de fuego, de este presente siglo malo, para que tenga paz, verdadera paz en su corazón, y para que usted pueda tener la vida eterna y disfrutarla aquí y disfrutarla después de morir. Que tenga la seguridad que un día va a estar con el Señor Jesucristo en los cielos y estaremos glorificando el nombre del Señor, no solamente aquí, sino también allá en los cielos. Alguien dice, yo quiero que oren por mí, yo quiero arrepentirme y convertirme en mis pecados para tener la seguridad de vida eterna. No sabemos si hoy o mañana o pasado o cuándo hemos de morir, ninguno de nosotros, pero un día vamos a morir. Alguien dice, yo quiero que Cristo entre a mi corazón. Yo quiero arrepentirme y convertirme a Él. ¿Alguien? Señor, gracias por tu bondad y benignidad. En el nombre de Jesús, amén. Dios le continúe bendiciendo.